Este vídeo trata sobre un asunto del que sorprendentemente se ha hablado poco, aunque a mí me parece que es un escándalo. Se trata del mismo caso de las preferentes, pero aplicado a la venta de automóviles en el sentido de que te venden algo omitiendo información fundamental. Aunque estoy hablando de manera general, quisiera ser lo más concreto posible y que cada cual saque las conclusiones y haga las extrapolaciones que crea oportunas. Es por ello que solo me voy a referir a un modelo de coche, el Opel Corsa Diesel, y a un concesionario concreto. Motor Gómez Prats posee, entre otros, este concesionario Opel de Collado Villalba en la Sierra de Madrid. Y en este concesionario no te van a informar de algo que, si te lo contaran como realmente es, seguro que a más de uno se le quitan las ganas. Al menos, a mí, me omitieron esta información que yo sí voy a compartir con vosotros. En mayo de 2013 me compré en este concesionario un Corsa, un Opel Corsa, y obviaron informarme de que el modelo diésel no puede ser utilizado para un uso normal. El problema está en el filtro de partículas diésel que este coche lleva incorporado de serie. A la semana de comprar el auto se me enciende este testigo de control en el salpicadero. Son las 8 de la mañana y estoy en la puerta del trabajo. Saco rápidamente el manual de instrucciones y comienzo a leer. Por lo visto, este filtro de partículas se encarga de filtrar las partículas de hollín del escape. Cuando este hollín se acumula, comienza automáticamente un proceso de autolimpieza. Este proceso de limpieza dura unos 25 minutos. Te explican además que en este proceso se consume más combustible, y así es. Pero resulta que yo me había comprado un diésel precisamente para ahorrar combustible. Paso a la página siguiente del manual y allí se dice que debo conducir por encima de 2000 revoluciones, que no debo interrumpir el viaje y que si este proceso de limpieza no se hace correctamente, hay un gran riesgo de provocar graves daños en el motor. Ni que decir tiene que me cagué por las patas abajo. Cogí inmediatamente el coche y me puse en carretera hasta que media hora después se apagó el testigo del filtro y pude regresar al trabajo, tarde. Pasé como pude ese mes de mayo y en los meses de vacaciones utilizo el Corsa para viajes largos recorriendo España de norte a sur, y aun así, este testigo se me enciende en numerosas ocasiones. A la vuelta de vacaciones, decido llevarlo al taller creyendo que esto no era nada normal. El jefe de taller de Motor Gómez Prats, después de testear el filtro de partículas y comprobar que está en buen estado, me comenta que este filtro se autolimpia normalmente cada 500 kilómetros, aproximadamente. Me pregunta después que para qué utilizo el coche. Para conducir, le dije yo ingenuamente. No, no, me dice. ¿Que a dónde suelo ir? Pues yo voy al trabajo, a comprar, al Carrefour, no sé, excepto un par de veces al mes que salgo fuera de la provincia de Madrid para recorrido de 5 o 6 kilómetros aproximadamente, le digo. Me dice, pues no, no. Para eso no sirve este vehículo, me dice este hombre. Así que tendrás que sacarlo cada 3 o 4 días a la autovía y conducirlo unas decenas de kilómetros con el motor revolucionado para que queme ese hollín que acumula el filtro de partículas. Y si no lo haces así, se te va a joder el motor. Pero a mí, le digo yo, a mí cuando me vendieron el coche nadie me dijo tal cosa. Esto es un timo. No es el coche el que me sirve a mí, sino yo que tengo que estar pendiente del coche. Yo tengo que estar a disposición del coche. No podía creerme lo que me estaba contando este hombre. Tened en cuenta que cada vez que se enciende este testigo, debéis dejar lo que estáis haciendo. Da igual si acabáis de llegar a comer a casa, si tenéis prisa, no sé, una cita, cualquier otra cosa, y poner el coche en carretera durante media hora aproximadamente. Aquí tenéis el coche el 21 de septiembre de 2013 con 9.221 kilómetros y el testigo encendido.
Para que comprobéis que mantiene el testigo encendido unos cuantos kilómetros hasta que termina la autolimpieza, aquí está el testigo todavía parpadeando después de 30 kilómetros recorridos en autovía y el coche con 30 kilómetros más, con 9.251 kilómetros. El 9 de octubre se me enciende el testigo como otras veces, pero en esta ocasión, una vez recorrido unos 37 kilómetros, me salta el testigo de llevar el coche al taller. Lo llevo a Motor Gómez Plats y el jefe de taller me explica que no le puede meter mano hasta dentro de una semana y que para que no me quede sin coche, que lo utilice hasta ese momento, hasta el momento de la cita. Así que me da cita para el 17 de octubre. Lo que sucede es que un día antes de esta fecha, el 16 de octubre, el coche se me queda parado en medio de la carretera. Montado en una grúa, llega el automóvil al taller de la Opel, donde estuvo un mes entero con todos sus días. Allí detectan que una tubería del sensor de sobrepresión del sistema de filtro de partículas se ha roto y lo reparan. Me advierte el jefe de taller que la garantía de Opel en realidad no cubre esta avería, pues ya aparece en el manual de instrucciones que el motor se puede averiar si no se efectúa una autolimpieza correcta, pero que él personalmente y finalmente los ha convencido para que acepten cubrir esta avería y que si se vuelve a estropear no van a volver a arreglarlo. Me vuelve a decir que este coche no está hecho para recorridos cortos exclusivamente o en su mayoría y que debo conducirlo unos 40 kilómetros en autovía a 120 kilómetros por hora en cuarta velocidad cada 3 o 4 días para tener el filtro siempre limpio. Indignado con todo esto, decido documentar cómo evoluciona mi vehículo, con un uso normal del mismo, para compartir esta información que a buen seguro a más de uno le va a interesar. Así que en esos días hago mi vida normal con este automóvil. Voy al trabajo, no sé, a comprar alimentos, a la farmacia, al cine, también a Madrid, y cuando salta el testigo, lo pongo en carretera unos 30 kilómetros, cuanto menos, hasta que se limpia el filtro. Y este es el resultado. Aquí está el coche el 21 de noviembre con 11.658 kilómetros y el testigo en el display, en el salpicadero. Y aquí el coche el 25 de noviembre con 11.752 kilómetros, es decir, 94 kilómetros después. Percataros que a estos 94 kilómetros hay que restarles los 30 kilómetros de la autolimpieza. O sea, que en realidad el testigo me vuelve a saltar a los 64 kilómetros. Aquí el testigo vuelve a saltar a los 11.835 kilómetros, 53 kilómetros después de finalizada la autolimpieza anterior o la última autolimpieza. El 4 de diciembre el testigo salta a los 11.985 kilómetros, 120 kilómetros después de terminar la última autolimpieza. El 10 de diciembre salta con 12.049 kilómetros, 64 kilómetros después. Aquí con 12.153 kilómetros. Y aquí con 12.303 kilómetros. Resumiendo, el testigo salta cada 4 días aproximadamente, en mi caso, con el uso que yo le doy al coche. Y lo que es más importante, cada 77 kilómetros de media entre autolimpiezas del filtro. Se puede preguntar, ¿cómo te puede cambiar esto la vida? Bueno, el uso que yo le doy al coche ya no lo utilizamos para recorridos cortos. No cojo el coche, en la medida de lo posible, ni para ir al trabajo, ni para desplazarme dentro del pueblo donde resido,
ni tampoco a los pueblos de alrededor que están a pocos kilómetros, en la medida de lo posible. Pero no es para eso para lo que uno se compra un automóvil. Y si no te lo dicen, los que te lo venden están cometiendo un fraude, y los contratos de compraventa son nulos, ya que en un acto de venta se obvia unas características del producto anómalas y de funcionamiento engorroso y perjudicial, como así ha determinado un juez de Madrid en un caso parecido. Y finalmente espero que esto os haya servido de utilidad.